Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es analista político, además integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Fernando, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana de sábado junto a nosotros. Y quisiéramos iniciar este diálogo precisamente con esta noción de cómo estamos cerrando este 2022. El país ha perdido una importante oportunidad de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Vemos una crisis seria, sobre todo en materia de seguridad, lo que ha llevado a una serie de observaciones graves también, no solamente dentro de Ecuador, sino externas respecto de cómo está operando la justicia en nuestro país. Además, esta crisis también y estos conflictos que cada vez se profundizan más y que provocan una mayor inestabilidad y desinstitucionalidad en el país, este enfrentamiento entre las funciones del Estado, entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, en fin, una situación realmente compleja, un retroceso en materia política, ha dicho el centro. Bienvenido. Muy buenos días, Rosanita, buenos días a Antena 1 y a todos sus oyentes. Efectivamente, terminamos el año y con perspectivas para los próximos años, no solo el año que viene, con una gran angustia porque los problemas que han venido acumulándose a lo largo de décadas, y sobre todo en estos últimos 20 años, han ido deteriorando de manera muy importante al Estado, la política, tanto desde el ejercicio partidista como del interés y participación ciudadana. Y, y claro, toda la solución de esos problemas requiere de una voluntad de todos los ecuatorianos y de los gobernantes, por cierto, para tomar el toro por los cuernos en cada uno de los problemas y hacer lo que ya está en manos de los gobernantes, porque sí está en manos de los gobernantes, hacerlo o no hacerlo, y también en la exigencia y vigilancia y participación de la ciudadanía. Ni una cosa ni otra lo vemos. El gobierno nos presenta al final de este año como regalo de Navidad una consulta popular que resulta un cheque post-fechado y sin fondos para resolver todos los problemas. Y voy a explicar esto. Dicen todos los analistas que el secreto de la consulta está en la letra chica de cada una de las preguntas. En general, los que apuestan al sí, a ganarle a la gente el sí para la consulta, les dicen que la consulta va a resolver los problemas, que la extradición resuelve los problemas, y así que las dos últimas preguntas sobre la protección de la naturaleza va a resolver los problemas, etcétera, ¿no? Y entonces, pero la letra chica, según todos los que hemos leído y releído esos temas, resulta que en realidad es el cumplimiento de del sí que le sacarían a la ciudadanía, estaría solo aplicándose a finales del gobierno de Lasso. Por lo tanto, mientras eso ocurre, prácticamente Lasso tendría las manos abiertas, libres, para, primero, mantener el statu quo del actual, podemos decir, de la ocupación de los bastiones políticos en las funciones del Estado, y ahora más o menos es la gente que está en el Consejo de Participación Ciudadana, en las Cortes, etcétera, de alguna manera desfavorable o no claramente contrario al gobierno, ¿no? Y entonces, todas estas autoridades quedarían hasta finales por ejemplo, Contralor no se va a elegir hasta finales hasta términos del gobierno de Guillermo. Trabajaría con este mismo Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en la letra chica hay que dictar leyes, hay que construir comisiones, hay que dar una serie de pasos previos que tienen una serie de tiempos que hacen que
por eso digo que es un cheque post-fechado, porque recién lo podrías cobrar a finales del gobierno de Correa, y además, no sabe, perdón, de Lazo, y además no sabemos si habrán fondos para esa fecha, es decir, habrá voluntad política realmente, y cómo estará. Pero además, Fernando, a propósito que usted ya ha tocado el tema de la consulta popular, en las dos preguntas ambientales que quizás suenan muy, muy interesantes, ¿no? Que son las 5 y las 6, las 5 que dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un sistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y la pregunta número 6, que dice, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Pues se ha advertido de personas, como usted mismo manifiesta, que sí han leído los anexos. Hay siempre que leer la letra chica, y aquí se advierte que en los anexos de las preguntas ambientales, hasta que se reforme el Código Orgánico del Ambiente, el MATE podría dictar acuerdos ministeriales de manera libre en dicha materia, es decir, en materia ambiental, con lo cual podría, en definitiva, hacer lo que le parezca mientras se resuelve el tema del Código Orgánico, y esto podría poner en riesgo todo lo que se ha venido peleando aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Porque podría facilitar a través de un acuerdo ministerial, en este caso del MATE, la exploración minera en las fuentes de agua. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? ¿Hay efectivamente una trampa detrás de las preguntas ambientales? Muy bien traído como ejemplo de lo que estamos calificando de cheques sin fondos y post-fechado, ¿cierto? Es decir, que resulta que como para Navidades te dan el cheque, pero resulta que te dicen, usted no puede comprar los regalos de Navidad con este cheque, sino tiene que comprar en las Navidades de los próximos 2 años, ¿no es cierto? Y entonces te ponen un anzuelo para hacerte morder el sí de esas preguntas, ¿no? Porque crees que vamos a los cuencanos que estamos defendiendo nuestras fuentes de agua, qué bueno, pero si eso mismo estamos queriendo nosotros, si eso mismo estamos defendiendo y luchando, vamos a votar por el sí. Entonces resulta que le estás dando carta blanca al gobierno para que precisamente continúe con sus políticas extractivistas. Dice que quiere crear un sistema de áreas protegidas, pero si Cuenca ya lo tiene. Cuenca lo tiene a través del PDOT, tiene el sistema de protección de recarga hídrica que está en la pregunta, ¿no es cierto? Y ya Cuenca se ha pronunciado para defender y impedir que se pueda hacer minería, extractivismo de cualquier tipo en esas fuentes de agua en todo el macizo del Cajas. Y resulta que el señor presidente le va a dejar las manos libres a entidades de segundo nivel para que tomen las decisiones en conchave con las mineras para continuar la minería adelante. Entonces, el problema no está en decirle a la gente simplemente vote sí o vote no, sino que la gente tenga conciencia de qué está votando sobre ese cheque post-fechado y sin fondos, que es la consulta, donde nos parecería que nos ofrecen las soluciones y en realidad lo que están haciendo es tomando tiempo para poder seguir imponiendo el plan neoliberal, extractivista, colonial que tiene entre manos del señor Correa, ¿no? Entonces yo no soy partidario por eso de comenzar a hacer propaganda por el sí o por el no. Yo creo que la tarea nuestra de quienes leen, piensan del periodismo es precisamente reflexionar qué va a pasar si votamos sí y qué va a pasar si votamos no. Es una obligación, una responsabilidad del ciudadano, de los ciudadanos, el decidir el futuro inmediato de su territorio, de sus fuentes de agua, etc. Entonces, por ejemplo, evidentemente, después de esta reflexión, todo cuencano consciente debería sacar la conclusión de que le están engañando con estas preguntas y que obviamente no es que no queremos, porque ahí viene
el sofisma. Es que si no se vota así, somos aliados de la minería ilegal, ¿no es cierto? Y que queremos la destrucción de la naturaleza. Fíjate dónde está la trampa sutil. Y entonces no le podemos decir, no podemos decirle sí, no podemos debemos decir sí a la conservación, pero tenemos que decir no a la pregunta, porque en realidad le estamos dando carta blanca al gobierno para que haga precisamente lo contrario de lo que la pregunta cree insinuar. Y así pasa con las demás preguntas, es decir, es mucho ruido y pocas nueces. Las preguntas ofrecen mucho y dan poco, porque luego además hay que hacer una serie de leyes, una serie de reformas que toman sus tiempos, entre que va y viene de la asamblea. Con semejante asamblea, si hubiera siquiera un acuerdo entre gobierno y asamblea para sacar adelante algunas reformas importantes, que creo que darle a la fiscalía más independencia puede ser interesante, que haya una extradición para los que cometan delitos en otros países, obviamente me parece que es parte de, está dentro del marco del derecho natural. Pero además, Fernando, en este punto y hablando en el tema, pero además, Fernando, hablando en el tema de seguridad, el gobierno nacional, a través de este proceso de socialización que ha empezado ya a hacer respecto de las preguntas, en algunos casos a través del mismo presidente de la República, en otras a través de otros funcionarios, entre ellos el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, otra campaña como la que se hizo en su momento con la participación, por ejemplo, de los gobernadores, entre ellos el de aquí de la provincia de La Suay, que de alguna manera lo que busca es ponernos respecto de la consulta entre los buenos, es decir, los que apoyamos el tema de la extradición, que es una de las preguntas que usted puso como ejemplo, y el tema de los malos. O sea, si le decimos no a la consulta, quiere decir que estamos apoyando a la narcodelincuencia, que estamos apoyando al narcotráfico y que estamos apoyando a la inseguridad. Claro. Es que, por ejemplo, en ese tema, a ver, porque la pregunta es sencilla, ¿necesita reformas del señor presidente para, tener ya las fronteras mucho más controladas por el ejército, la policía, para evitar el ingreso de toneladas y toneladas de droga al Ecuador? ¿Necesita el señor presidente de leyes nuevas para volver a tener control del espacio aéreo a través de los radares? ¿Necesita reformas del señor presidente para poner escáneres en los puertos? ¿No es cierto? ¿Necesita el señor presidente y la policía hacer reformas para realmente poner en jaque a los capos del cuello blanco? Cierto que ahí está cortado las manos del presidente por el tema de la justicia, el tema de la corrupción de la justicia. Es decir, una cosa que ameritaría, pero eso no requiere de reforma constitucional, ameritaría que el Consejo de la Judicatura establezca un procedimiento de control eficiente de todos estos jueces de pacotilla, ¿no es cierto?, que están usando los derechos humanos, porque las leyes que están aplicando son para proteger los derechos humanos, que las están utilizando prácticamente solo para beneficiar a los delincuentes y a los narcotraficantes, ¿no es cierto? Entonces, son temas que no requieren de reforma, requieren de voluntad política, ¿no? De querer hacer las cosas, pero como todo es una hipocresía estatal, todo está corrompido, ya no se juegan ahí el bien común, el interés de la población, sino los intereses particulares o de las grandes transnacionales, las grandes empresas, o se juegan los intereses mezquinos de politiqueros. Ya no existen partidos políticos. Por ejemplo, el tema de los partidos políticos. ¿Se va a resolver el problema? Hasta ahora el movimentismo político y la debacle de los partidos, todos se han convertido, antes eran empresas electorales, ahora son microemprendimientos politiqueros para lograr un pequeño puesto, una zona de influencia, hacer negocios con el Estado y vivir de los sueldos del Estado, ¿no? Entonces,
mientras no haya escuelas de formación, aquí tocamos el tema, y es que la ciudadanía está tan despechada, tan desilusionada de la política, que es el arte más noble, porque los supuestos políticos, viejos y nuevos, se han encargado de convertir la política en un juego terriblemente sucio y decepcionante, ¿no? Entonces hay que Quizás, recuperar la Fernando, política. no es solamente el tema de la política, ¿qué es lo que está pasando también con la justicia? Ha habido fuertes críticas, hay una desazón, podemos decir, los ecuatorianos, las ecuatorianas, en la indefensión frente a procesos judiciales. Vemos lo que acaba de pasar con Junior Roldán, le dieron una pre-libertad y no estuvo en las calles más allá de 3 horas y fue nuevamente capturado con un arsenal increíble de armas. Vemos lo que pasó con la libertad de Daniel Salcedo, quien estuvo involucrado en presuntos hechos irregulares en torno a la adquisición de insumos y medicamentos durante la pandemia. Vemos también la libertad de el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Spinelli. Quizás así podríamos sumar una gran cantidad de casos. Esto incluso provocó algún pronunciamiento de el embajador de los Estados Unidos aquí en Ecuador de aseverar que efectivamente había una justicia que dejaba muchísimo que desear, pero quizás un tema que preocupa muchísimo también es en qué medida estaría penetrando ya la delincuencia organizada en estos ámbitos, tanto en el político como en el judicial. Bueno, cuando hablo de la política, me parece que la política abarca todo, también el tema de la justicia. Es decir, un Estado que no tiene justicia no es un Estado. Cada día estoy más convertido que el valor fundamental del ser humano en la vida, en la convivencia, la necesidad de autogobernarnos es el tema de la justicia. Sin verdadera justicia, no puede, todo lo demás se desbarata, porque si no se hace justicia, quiere decir que se premia a los pillos, se benefician los poderosos y los pobres son castigados, ¿no es cierto? Si no hay justicia, quiere decir que reina la impunidad, y la impunidad es, incluso desde el punto de vista pedagógico de la sociedad, la impunidad, el que hace, es decir, cómo hacer y hacer bien las cosas ha quedado desterrado de este país. Ahora se dice cómo es la movida y cuál es el man que hace que esto funcione, es decir, todo el modus operandi de la política, de la contratación pública, de la justicia, de todo está ya infectado no solo de un virus, sino de un cáncer metastásico de corrupción, ¿no? Entonces, nada funciona. Un hecho concreto: a alguien cercano le roban hace 2-3 días la memoria del carro y todo el tablero, la mascarilla. Llaman a la policía, consejo de la policía: mejor espere que aparezca en las redes sociales, y eso se va a unos de los mecánicos, ellos contactan y usted recompra sus propias partes. ¿No es cierto? Así es la cosa. Así es, ese es el tema. Entonces, ¿dónde hay en Cuenca una oficina del control de seguridad que tenga la capacidad de hacer seguimiento de llamadas, de intente por lo menos identificar cómo está operando este tipo de redes, ¿no? Pero no, todos nos sumamos a ello, y como no tenemos a dónde acudir en auxilio, porque quienes deberían acudir al auxilio nos aconsejan que negociemos con los delincuentes, entonces ese es el tema. El tema es que en esta situación a nivel mundial, la actual política negocia con la delincuencia y negocia con el narcotráfico. Y hacen pactos de no agresión y de no investigación y de silencio. Así los jueces no solo que conservan su puesto, sino que ganan dinero en cada caso
¿no es cierto? Y bien pagados, ¿eh? Mientras que las personas honestas y honradas desesperan, ¿no es cierto? La fiscalía. Yo sé que la fiscalía está sobre... Claro, sí, resulta que el Ecuador entero es un Ecuador de chanchullo y de ilegalidad y de delito. Entonces, claro, no hay... Una fiscalía no tiene ni el personal ni el presupuesto suficiente para poder rascar todo lo que le pica al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, claro, unos casos se investigan, otros se van quedando. Muchas veces los casos que se investigan también tienen, como pasa con todo, pues no es cierto que no hay injerencia política, que haya independencia de los poderes. Ujú. El Y ahora, son del Fernando, poder también siempre valdría la impone su pena. ritmo. Y valdría la pena también, Fernando, pensando en el proceso electoral que se nos viene ya, estamos a poquitos días Un poco, de poco el más de un proceso en febrero, del proceso en febrero, las elecciones seccionales. Hemos escuchado a representantes de la Policía Nacional, al mismo presidente de la República, anunciando los riesgos sin nombres, sin dar mayores detalles de el ingreso o la penetración, como habíamos dicho hace un momento, de la narcodelincuencia en la campaña electoral, pero además en los candidatos. ¿Podemos realmente creer que estamos a un paso de tener candidatos que provengan de estos sectores? Bueno, directamente, es decir, hay dos formas. Una es lo que ya pasa en países, no sé si es el caso ya del Ecuador, donde tenemos ya una larga tradición de narcopolítica, México. donde los hijos de los capos estudian y son buenos estudiantes y se gradúan para luego ser funcionarios públicos y por lo tanto para tener hombres de la mafia como funcionarios públicos de carrera, ¿no es cierto? Y la otra es el lograr cooptar mediante entregas económicas para campañas, en fin, siempre a través del dinero, del narcodelito y del lavado, pues a candidatos que van a ser funcionales a estos. Por ejemplo, el otro día un análisis que hacía una analista peruana decía que el alcalde de Cajamarca, es decir, la región de Cajamarca es nuestra vecina y sabemos que el Perú es uno de nuestros proveedores de droga, ¿no es cierto? Resulta que el alcalde de Cajamarca no sospecha, miembro de las mafias. Entonces, cuando tenemos en un estado vecino al nuestro y a autoridades vinculadas con las mafias, ¿qué nos puede extrañar? Pero si somos muy parecidos al Perú, pues cuando estamos viendo lo que pasa en Perú, si parece vernos en un espejo un poco distorsionado nomás, pero ahí está nuestra cara de distinta manera, pero eso es lo que nosotros somos también, ¿no? Esa ingobernabilidad vivimos hace unos años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber tampoco una propuesta política ciudadana nacida desde los territorios, desde las localidades, ¿no? Entonces tenemos una pobreza. Voy a comentar el tema de cómo, para qué quitar el número de asambleístas. Desde mi punto de vista frío político, creo que el número de asambleístas debe más bien crecer en la medida en que la población crece para que haya una mayor representatividad. Pero dicen que como está tan destruido, está lleno de tontos y de incapaces, la solución del presidente es reduzcamos el número de tontos e incapaces. En vez de decir, propiciemos la llegada de gente inteligente, con voluntad política, con corazón, con chungo honesto, ¿no es cierto? Es decir, hagámosles la lobotomía, pues, quitémosles una parte del cerebro para que sean más pendejos todavía, ¿no es cierto? Y no tengan ya ni la capacidad siquiera de hacer tonterías. Entonces el problema de resolver la calidad del Congreso no está ni en dos cámaras, ni en una cámara, está en la calidad de los ciudadanos que reciben el voto y en la calidad de los ciudadanos que eligen, ¿no es cierto? Es decir,
aquí no le podemos echar la culpa, como en el relato del paraíso, la mujer que tú me diste, la serpiente, no, yo no era, ¿quién también será? No, resulta que todos somos corresponsables por lo que hacemos y dejamos de hacer. Este desinterés también de la población, pues es una mierda. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Pues no es cierto. Vive tu vida, estate en el TikTok, o haz tu negocito, te va bien, Dios te ha bendecido, has nacido en cuero de borrego y te va bien, ¿no? Ya sabes que los problemas no tienen solución, ¿no es cierto? Entonces, cuando, ya lo decía Einstein y muchos otros sabios, ¿no? Cuando quienes podrían hacer bien las cosas no lo hacen, estamos dejando que lo hagan quienes saben hacer mal las cosas. Y las hacen muy bien hechas, las cosas mal hechas, porque como decía el Evangelio, más pilas son los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Porque los que decimos querer el bien, es muy bien, gracias, tranquilitos, además tenemos la vida de alguna manera asegurada, aunque sea así, calladitos, pero, ¿no es cierto?, los pillos tienen grandes proyectos y grandes ambiciones, ¿sí? Es la codicia y la ambición la que hoy está generando lo que llamamos las fuerzas políticas. Añada de la vanidad y entonces tenemos el panorama completo. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos ya que cerrar este diálogo. Ha sido Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, analista político. Actualmente también es integrante de algunos colectivos ciudadanos y de defensa del agua. Son las 8 de la mañana con 35.